más sentida hoy, Señor. Derrama un avivamiento de justicia en este mundo. Haz justicia, justicia, justicia. Pero esta mañana yo siento del Señor hacer un llamado a esta iglesia. Y así con tus ojos cerrados, dejando que el Espíritu trabaje en tu vida. Yo quiero hacer un llamado solamente para las personas que sienten que necesitan que Dios les ministre en actos de injusticia que han afectado tu vida personal y a tu familia. Y que necesitas una intervención de Dios urgente. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Solamente las personas que sienten que necesitan que la justicia de Dios obre en tu vida. Alguien más, veo algunas manos para, si necesita una oración particular, para que la justicia de Dios venga a tu vida, a tu familia. Algo que ha afectado tu vida en el pasado, a tu familia, algo laboral, algo familiar, pero que tú sientes que no quedó resuelto. Tú sientes que se siguió viviendo como que si nada hubiera pasado. Mientras escuchamos esta música, las personas que levantaron sus manos y otras personas que quieran pasar adelante, ven para acá. Yo quiero orar por ti. Hay algo especial que Dios quiere hacer en tu vida hoy. No te detengas. Sí. Y tal vez sabes de alguien que está pasando por una situación de injusticia y quieres representarlo en esta mañana en el altar. Señor, yo quiero representar a esta familia. Yo quiero representar a esta mujer que está sufriendo maltrato. Yo quiero representar a este hombre que está siendo víctima de una acción de injusticia. Si hay alguien que tú conoces que es víctima de injusticia, ven al altar a representarlo. Yo quiero orar por esa persona a través tuyo y Dios va a responder esa oración. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. ¿Por qué no tiras tu mano hacia este lugar y vamos a orar? Solamente Dios conoce lo que Él está haciendo. Padre, te damos gracias. Oh Señor, yo oro por tu hija Jesús. Tú eres maravilloso, mi Dios. Tú has hablado a su corazón y solamente tú conoces lo que tú estás haciendo en este momento en su vida. Te pedimos, Señor, desde su cabeza hasta sus pies, tu Espíritu Santo de gracia, de amor, de ternura, venga y la ministre profundamente. Si hay heridas, Señor, memorias que han afectado. Que dos peldaños no fueron suficientes, Carlitos. Bueno, en Chile tenemos chilenos de todas las versiones, hermanos. Así que damos gracias al Señor por esto. Qué alegría estar con ustedes en esta mañana. Realmente estoy muy contento y complacido de estar con el pastor Carlos Labras, con Diana, su esposa, amigo de muchos años, y el resto de la familia, que también ha sido una amistad muy linda. Y hoy tener la oportunidad, el privilegio de estar con uno de mis hijos, Fernando. Ponte de pie, Fernando Ramírez, el segundo hijo de la familia. Y damos gracias al Señor. Fernando graduó de la Universidad Lee en negocios y en Biblia. Qué combinación, ¿no? Negocio y Biblia. Suena medio extraño también esto, como predicar sin corbata, ¿no? Y ahora viene aquí a Fort Lauderdale para hacer un internado de 1 año en un ministerio, es una ONG sin fines de lucro que se dedican ellos particularmente a llevar la palabra a la niñez alrededor del mundo. Así que va a estar ahí 1 año aprendiendo del liderazgo de One Hope, para ver qué se le pega, qué buenas costumbres se le pegan y poder iniciar desde la Iglesia de Dios entonces algunos procesos en el futuro. Se ven todos muy bien, se ven que han tenido una semana satisfactoria a pesar de que estamos en un tiempo difícil y complicado. Hay que tomar decisiones, ¿no?, que van a afectar, por supuesto, el futuro de esta nación y el futuro de los inmigrantes también y de los pueblos desplazados y movilizados aquí en los Estados Unidos. Y también, obviamente, estos últimos días hemos estado lidiando como nación con diferentes cuestiones sociales que han tenido al país orando, a la iglesia orando particularmente. Se me olvidó mencionar a la familia Corvo, siempre la familia Corvo muy especial para nosotros. Cuando nosotros llegamos de misioneros a Argentina en el año 86, allá estaban ellos de supervisores de una parte de las regiones de Argentina. Y yo no sé, esta familia no pasa los años. ¿Quién le das tú aquí a los hermanos Corvo? Están
es el Espíritu, ¿no? La obra del Espíritu. Gloria a Dios. Es hermoso poder ser parte de una familia y de una comunidad. Y quiero decirles de que el supervisor general nos pidió que todos los viajes que hiciéramos a todas las iglesias locales donde estuviéramos presentes, expresáramos desde el comité ejecutivo de la Iglesia de Dios una palabra de agradecimiento a la pastoral, a la familia pastoral, a la membresía de la iglesia por su fidelidad, por su compromiso, por todo lo que usted está haciendo para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siga adelante y su reino siga expandiéndose. La única esperanza que este mundo tiene es Jesús. Y la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es la única esperanza. Es la única institución humana sobre la faz de la tierra que predica un mensaje de mañana, un mensaje de futuro. Cuando uno lee la palabra del Señor y entiende el mensaje de Jesús, uno cobra esperanza. Cuando uno lee la narrativa bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis, uno dice, hay un plan de salvación, hay esperanza para el ser humano. Dios va a restaurar todas las cosas. Así que por más que uno vea CNN, Fox, todas las noticias, lea los periódicos y veamos la situación grave que nos encontramos como mundo, las naciones del mundo están lidiando con diferentes tipos de desafíos, sabemos que en Jesucristo hay esperanza. Y eso nos mantiene firmes y eso nos mantiene, por supuesto, mirando hacia el futuro con optimismo. Nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesús, tenemos que modelar optimismo, tenemos que modelar una buena actitud, tenemos que decirle a las personas que hay posibilidades, tenemos que convertir los problemas en soluciones, tenemos que mostrar el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Porque la gente anda desesperada buscando una palabra, un consuelo. Yo ayer paré en un negocio con Fernando, aquí a una hora de acá más o menos, y justo cuando estaba conversando con la persona, se acercó el gerente y me dice, ¿usted es pastor? Y yo quedé sorprendido porque todavía no me había declarado pastor. Generalmente cuando uno está en una transacción comercial uno no quiere decir que es pastor, ¿no? Porque, bueno, eso puede ayudar o puede que no ayude. Y le digo yo, sí, me sorprendió, sí, soy pastor. Y así rápido, sin pensarlo dos veces, sin una introducción ni nada, me dice, ayer se murió. No, se acaba de morir, se acaba de morir mi hermana querida. Y me dejó, pero en blanco. Y le digo, ¿cuánto fue esto? Hace media hora. ¡Wow! Entonces le digo yo, ahora entiendo por qué estoy aquí. Ahora entiendo por qué estoy aquí. Y él me dice, y ahora entiendo yo por qué vine a hablar con usted. Y le dije, bueno, ¿me permite orar? Y me permitió orar por él. Estaba conversando con la otra persona, se acercó y yo no sé si son cristianos o no son cristianos, no hicimos una introducción, pero me dio la oportunidad de hablar con Dios y orar por él, por el consuelo, ¿no? Y por paz, por la paz de Jesucristo, que esté con él en ese momento. Y realmente el hombre se quebró en ese momento. Y luego me dice, ¿le puedo dar un abrazo? Somos totalmente dos personas desconocidas, nunca nos hemos visto antes. Estuve en un negocio por casualidad y el hombre me dice, ¿le puedo dar un abrazo? Y yo digo, por supuesto, para eso estoy aquí. Así que lo abracé en el nombre de Jesús, ¿no? Después de orar por él. Es increíble, pero a veces nosotros tenemos que recuperar lo que decía el pastor, la razón por la cual estamos en la tierra. Estamos aquí en la tierra para cumplir una misión, y es una misión de Dios. Y tenemos que estar siempre conscientes, con las antenas bien puestas, porque hay alguien que necesita, ¿no?, de nuestro ministerio. Hay alguien que necesita de nuestra oración. Hay alguien que necesita de nuestro abrazo. Hay alguien que necesita nuestra sonrisa y de nuestra actitud positiva hacia la vida. Así que gloria a Dios. ¿Está contento usted que es parte de la familia del Señor? Amén. Somos parte de la familia que tiene esperanza. Somos parte de la familia que tiene futuro. Somos parte de la familia que tiene un mañana. Así que tendremos también como seres humanos que lidiar con situaciones todos los días, pero hay una diferencia que nos distingue sobre las personas que no tienen a Jesús. Nosotros tenemos esperanza de un mañana mejor, porque tenemos vida en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, todavía no empiezo a predicar, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor. Es una pequeña introducción nomás del Espíritu, no para fortalecer su vida. Saludo de Fernanda, mi esposa. Siempre se regocija cuando pasamos por acá y ahora ella está muy consciente de que estamos visitándoles. Lucas capítulo 18.
En Lucas capítulo 18 hay una narrativa, una historia que cuenta Jesús que a mí siempre me ha llamado la atención. Porque es una historia que si uno no supiera quién la está contando, que en este caso es Jesús mismo la está contando la historia, uno diría, oye, qué historia más rara, ¿no? Cómo está enfocada. Y aquí Jesús está contando esta historia para hablar sobre la oración. O sea que en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, y luego algunos versículos después, hay dos porciones aquí que Jesús usa para hablar de la importancia de la oración. Y estaba pensando hoy, y esta semana, estos días, donde hemos estado escuchando noticias de Tulsa, Oklahoma, de North Carolina, de estas manifestaciones, del enojo social que hay frente a sucesos que hemos vivido los últimos días, y al mismo tiempo ver iglesias, ¿no?, como esta, que han decidido reaccionar en forma espiritual en cuanto a que están orando. Han habido por todas partes en el país reuniones de oración intercediendo por la situación que está viviendo el país. Hay para muchas personas quizás la oración es una cuestión que no tiene importancia, irrelevante, deberían más bien estar gritando en la calle o haciendo algo más contundente, haciendo una expresión que anote más inconformidad, más violencia. Pero no hay nada más radical y no hay nada más violento que la oración. Si puedo usar la palabra violento, no me gusta usar la palabra violento para hablar de la oración, pero cuando uno ora, algo sucede. O sea, la oración no es un rito, la oración no es nomás perder tiempo hablando solo. Cuando uno está hablando con Dios, el cielo hace silencio, los ángeles inclinan su oído, algo está ocurriendo en el cielo cuando la iglesia ora. Y al parecer Jesucristo tenía la misma perspectiva. Mire usted lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hace una relación entre orar y no desmayar. Porque sabe Jesucristo porque Jesucristo era y fue un buen orador. Él oraba al Padre, se ausentaba, se alejaba a lugares para poder hablar con el Padre. Pero dice de que en esta parábola Jesús la usa para hablar sobre la necesidad de orar siempre. Nunca dejar de orar y no desmayar. Diciendo, mire usted la parábola que usa Jesucristo para hablar de la oración. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Qué juececito, ¿no? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo el juez dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Mire usted la motivación, lo que mueve al juez a hacer justicia. Porque esta mujer me es molesta, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oiga, qué tremendo, ¿no? Aquí nos está dando Jesús la motivación, ¿no?, que impulsa al juez a hacer justicia. No era amor por el prójimo, no era nada espiritual, no era nada, digamos, como un buen servidor social que quiera traer justicia a la tierra, no. Para que esta viejita no le agote la paciencia, mejor le voy a resolver el problema. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dice Jesús, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les haré justicia. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, y plantea una pregunta a Jesús acá, en el cierre de esta parábola, ¿hallará fe en la tierra? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Sabemos que tú quieres decirnos algo en esta mañana. Hemos abierto las Escrituras para que tú hables con nosotros. Oh mi Dios, prepara nuestro corazón y nuestra mente. Tú sabes lo que necesitamos escuchar de ti.
Ayúdanos a entender tu intención. Permítenos, Señor, captar la perspectiva tuya en relación a lo que debemos hacer como iglesia y lo que tú quieres hacer como Dios. Bendícenos. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros desafíos personales, familiares. Tú conoces nuestros desafíos laborales. Tú conoces las situaciones que estamos viviendo cada uno de nosotros en particular. Pero también estás consciente de situaciones macro, de injusticia que están afligiendo a esta nación y al mundo entero. Ayúdanos, Señor, a ser protagonistas en este escenario como iglesia y traer esperanza a este mundo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Les decía yo que por un lado la oración parece ser algo tan sencillo, tan fácil de hacer, ¿no? Y poco arriesgado. ¿Por qué arriesga uno cuando ora? Cuando uno se pone a orar, ni siquiera caso le hacen. A veces nos llama la atención cuando vemos gente orando, o a veces sorprendemos a algunas personas cuando nosotros estamos orando. Es más, hace unos años atrás, yo estaba en mi oficina orando y entra mi secretaria y me dice, disculpe, pensé que estaba ocupado. O sea que ni siquiera orar es una ocupación hoy en día. La secretaria piensa que si usted está orando no está ocupado, lo puede molestar, lo puede, digamos, hacer algo distinto. Hoy en día si el pastor está leyendo, no está ocupado. Si está orando, no está ocupado. Si está reflexionando, pensando, ¿no? Creando en su mente, no está ocupado. Hay que volver a revisar, parece ser la descripción laboral, pastoral, porque lo hemos hecho muy pragmático. Si no nos movemos es como que no estamos haciendo nada. Si no estamos haciendo algo en concreto, es que estamos perdiendo el tiempo. Cuando Jesucristo nos está diciendo acá que hay una clave muy especial en el hecho de orar, que cuando uno ora, algo especial está ocurriendo en el escenario. Así que se puede hacer, uno puede pensar que la oración es algo sencillo, sin importancia, poco arriesgado. Se puede hacer sin hacer mucho ruido o con ruido. A veces pensamos que orar es una cuestión un poco profundo y en ocasiones oramos a la rápida. No, Señor, bendice sus alimentamentos. No, ni siquiera, yo creo, cuando Jesucristo ha sido convocado por nosotros la oración y inclina su oído para escucharnos, ya terminamos. O sea que no lo hacemos tan rápido que no alcanzamos a establecer entonces un contacto con Dios en ese momento, porque no le damos mucha importancia, lo tomamos medio a la rápida. Por otro lado, la oración pareciera ser una irrelevancia piadosa, digamos, en un mundo indiferente a las realidades espirituales. Es como que allá está la iglesia orando mientras aquí nosotros estamos ocupados de solucionar los grandes problemas humanos. Y se le resta importancia a la acción de los pueblos que oran frente a aquellos que están haciendo algo por solucionar en concreto, no las situaciones que se nos presentan. En el Evangelio de Lucas, donde nos encontramos con historias demandantes, como la del buen samaritano, por ejemplo, que son lindas historias, la del buen samaritano, o esa historia altamente compasiva como la del hijo pródigo, que son historias que nos roban el corazón, nos vemos sorprendidos al ver a Jesús dándole importancia, o tanta importancia, al asunto de la oración, como que si la oración importara tanto o más que el amor al prójimo del buen samaritano, o el regreso a casa y experimentar el amor de un padre amoroso. Da la impresión que Jesucristo está diciendo, más importante que todo eso, que eso es importante, no me malentiende, pero más importante que todo eso es la oración. Es lo que le estoy diciendo con esta parábola. Aquí vemos a Jesús enseñando sobre la oración, contando una historia curiosa. Porque sí es curiosa esta parábola. Había un juez sin nombre en una ciudad sin nombre. Un juez que tenía mucho poder para gobernar, recompensar y ordenar castigos. El juez no se muestra como una persona digna de confianza, tampoco se muestra como un juez creíble. Él no temía a Dios, dice. El mismo Jesús decía, este juez no temía a Dios y no respetaba a las personas. Yo no puedo entender cómo una persona puede llegar a ser juez sin temer a Dios y sin tener respeto por las personas. Pero parece ser que desde el tiempo de Jesús hay gente que ha llegado a ser juezas, sin tener temor a Dios y sin realmente tener un aprecio
¿no? Sin importarle mucho la raza humana, las personas. Este juez está descrito acá como que es un tipo charlatán, tal vez un tipo de charlatán público e indiferente, quien obtuvo su oficina por cálculo político, quien no tenía pasión por las tareas propias de su oficio. Yo creo que si yo tuviera la vocación de ser juez, tendría que amar la justicia en primer lugar. Tendría que tener un sentido de que hay un gobierno divino, de que hay un juez por sobre todos nosotros. Traer justicia a la tierra, tendría que tener amor, tendría que experimentar enojo santo por las injusticias humanas, ¿no? ¿Qué lo puede motivar a uno a ser juez? Bueno, a este señor parece que lo motivó otras cosas, pero no eso. Y Jesucristo lo dejó bien claro. El problema aquí es que él es la autoridad real. O sea, esté ahí bien puesto o no, él es la autoridad. Es la autoridad que tiene el poder para hacer lo que un juez hace. No podías esquivarlo, tenías que tratar con él. Aunque su corte no fuera amigable, aunque su corte no fuera hospitalaria, no tenías otra alternativa. Tenías que tratar con él. Madre mía. Oiga, hermano, cuando se nos acaban todas las posibilidades y la única persona que nos puede solucionar esta cuestión es este tipo que no respeta a Dios, que no ama a Dios y tampoco le importo yo. Imagínese usted el escenario que tenemos al frente. El problema aquí es que él es la autoridad. Es en esa misma ciudad, dice la palabra, que había una viuda. Qué contraste, ¿no? De juez a viuda. También sin nombre. No nos dicen el nombre de la viuda, como el juez. Ella tenía un caso en contra de un vecino, al parecer. No se nos cuenta la naturaleza del caso en la Biblia. Pero la historia nos muestra que ella estaba reclamando algo justo. Es claro cuando uno reclama algo justo. Me imagino que todos nosotros en algún momento en nuestra vida hemos tenido que reclamar, hacer un reclamo responsable, un reclamo justo. Yo creo que todos hemos sido sobrevivientes o víctimas de injusticias en la vida. Injusticia laboral, injusticia en la iglesia, injusticia en la familia, situaciones que se nos han dado con los vecinos, en la ciudad, qué sé yo. Todos hemos vivido esa experiencia, lo que significa ser objeto de una injusticia. Esta mujer, al parecer, que no se indica exactamente quién es ella, estaba pasando por una situación similar. Tenemos que recordar que en este mundo antiguo y patriarcal, una viuda no es una persona. O sea, una viuda no le importaba a nadie. Ella había perdido a su esposo, lo que significaba que no tenía derecho alguno. Cuando una mujer perdía a su esposo, perdía sus derechos. Lo que significaba que no tenía importancia, no tenía poder, no tenía influencia, ninguna manera de hacer escuchar su voz. Ser una persona marginada, irrespetada, sin importancia para la sociedad. Uno diría, bueno, eso pasaba 2000 años atrás. No, mire, si usted va a África, todavía en algunos países de África, cuando una mujer queda viuda, viene la familia del que se murió, no de su esposo, y viene a quitarle los hijos, le quita todas sus posesiones y la deja literalmente en la calle. Porque ella no merece nada y no tiene nada. Todo era de su esposo y de la familia del esposo. Así que le quita los hijos, le quita los bienes, le quita absolutamente todo y queda en la calle. ¿Le gustaría casarse con un africano a usted? Tenga cuidado, hermano, cuidado. No, bueno, con los afroamericanos aquí está bien, pero si va para allá de misionera, soltera y quiere casarse con un africano, piénselo 2 veces, porque la cultura todavía protege, ¿no?, al hombre, ¿no?, de esa familia. Esta mujer estaba en esas condiciones. Esta mujer no tenía importancia alguna. Podría anticipar que esta historia entonces es una trama de una pésima transacción entre un juez indiferente, prepotente, que está ahí, no sabemos cómo, y una viuda insignificante. ¿Qué contraste? O sea, 2 extremos. El juez allá y la viuda por allá. Y estos dos tienen que venir a conversar para solucionar un tema. No es difícil imaginarse que tendrá serios problemas
esta viuda para que le escuche el juez. Menos aún para que le dé un veredicto justo. El juez no temía a Dios, menos a una simple mujer viuda. El narrador, en este caso Jesús, nos muestra a estos dos personajes totalmente polarizados en la forma más extrema posible. Era casi una misión imposible que una mujer viuda, sin importancia, marginada, irrespetada, que no tenía ningún derecho, pobre, vaya a sacarle algo a un juez que no le importa a Dios y no le importa la justicia y no le importa a las personas. Y menos esta viejita que no tiene nada y no es nadie. Wow. Recuerde, no pierda en su mente que Jesucristo está hablando de la oración. Pero Jesús está, déjeme enseñarle sobre la oración. Había una vez un juez. No se olvide de esa parte. Porque Jesucristo está contando nuestra historia sobre el tema de la oración. Ella presentó su caso en la corte, dice la parábola. Fue negado. Lo presenta otra vez. Negado por el juez otra vez. Lo normal hubiera sido que ella se desanime. Seguramente el juez habrá pensado, esta será la última vez que veré a esta viejita. Pero el texto dice que ella siguió regresando a la corte. Y siguió regresando a la corte. Y siguió visitando al juez. Con la misma fuerza. Con el mismo temple. Con la misma determinación. Con la misma demanda. Seguía expresando sus palabras y repetía siempre lo mismo. Hazme justicia. Hazme la justicia que merezco. Oye, hermano, hay personas que son insistentes, ¿no? Esta mujer era insistente. Esta mujer no se dejó intimidar por la autoridad, no se dejó intimidar por el juez, no se intimidó por la sala de la corte, no se intimidó por el maltrato que recibió seguramente de todas las personas que decía, ahí viene la viejita de vuelta a molestar al juez. Podemos imaginarnos la reacción de la corte cuando ella volvía a aparecer. Ella era una molestia, seguramente no estaba bien vestida, no sabe hablar muy bien. Ella no puede pagar a un abogado para que la represente, así que ella se representa sola. El juez está molesto, ha perdido la paciencia. Ella no presenta nuevos argumentos. Se sostiene en su frase de siempre. Hazme justicia, justicia quiero. Qué molestia más grande. Finalmente, después de 16 o 17 veces de apariciones, ¿no?, de esta mujer en la corte, el juez ya no da más, hermano. El juez está exhausto. Está cansado de la viuda y no hay cómo desanimarla. Ella no responde en absoluto a la indiferencia del juez. Así que para deshacerse de ella, el juez le da a la viuda lo que ella quiere. Accede a su petición y hace justicia con ella en relación a su vecino, al caso que tenía pendiente. Ella gana el caso debido a su persistencia y a su determinación. Una queja resiliente. Esa palabra resiliente no la usamos mucho, pero es esa capacidad de insistir o de soportar, digamos, la aflicción o el menosprecio y volver a insistir. Ella reclamaba porque tenía esperanza, no tanto en el juez. Ella no tenía esperanza en el juez, pero tenía confianza en lo correcto de su caso. El resultado es increíble. Reclamar, al parecer, en ocasiones da resultados. Necesitamos seguir reclamando. A veces nosotros no reclamamos. Hay gente que dice, ay, no, ni siquiera trata de reclamar, porque se menosprecia, su autovalía es tan mínima, piensa de que cómo voy a decirle algo al Señor, y nos quedamos ahí como víctimas de la injusticia. Yo recuerdo en Ecuador, hace como 10, 12 años atrás, estaba en la panadería y había una mujer indígena frente a mí, lista para pagar el pan. Y yo estaba detrás de la indígena. Y el dueño de la panadería la ignoró completamente a la india, ¿no? Y me miró a mí, porque yo soy mestizo, un nivel más alto en la sociedad, no, latinoamericana, una mezcla de indio con europeo, ¿no? Entonces me dijo, señor, ¿lo puedo atender? Y yo le digo, disculpe, usted no ve a la mujer que está delante mío. Y ahí como que realmente reaccionó. Sí. Y le cobró entonces a la persona. Pero la mujer indígena no había reclamado.
Es como que nosotros nos acostumbramos tanto a la injusticia que ya es parte de la normalidad de la vida. Es como que nosotros adoptamos un sistema injusto y ya no reaccionamos frente a él. Es por esto que las protestas que estamos viendo en las calles hoy en día, no digo que sean todas positivas, pero que bueno que legalmente se pueda salir a la calle a protestar, porque si hay injusticia, si hay maltrato, si hay un abuso de la autoridad, si no se están respetando mis derechos, si no tengo la protección real, etcétera, necesito hacer un reclamo. No podemos quedar en silencio absoluto, en una pasividad absoluta frente a los actos de injusticia. Algo tenemos que hacer. Es como que nos hemos acostumbrado. Sufrimos de una ceguera no eclesiástica a veces, o una ceguera denominacional, o una ceguera humana, que ya no vemos los actos de injusticia. Esta mujer, aunque era viuda, no sabemos qué edad tenía muy buena vista para darse cuenta cuando había un acto de injusticia en su contra. Y fue a reclamar hasta que el juez tuvo que hacer algo al respecto, ¿no? Y ella gana el caso. Pero recuerda, esta es una historia de la oración. Así que Jesús comenta e interpreta su propia historia. Él dice, noten lo que pasó con el juez injusto. Él fue forzado a hacer justicia. Hermano, la justicia no viene sola. A veces tenemos que ir incluso a aquellos que representan la justicia para que hagan su labor, para que hagan su trabajo, para que hagan justicia en esta situación. Él fue forzado a hacer justicia, pero en este caso no por el deseo, por la pasión o compromiso del juez, sino por el deseo de tener un momento de paz y de quietud. Qué interesante la motivación, lo que lo lleva al juez a hacer justicia. Y luego Jesús, haciendo una maniobra atrevida, dice, orar a Dios es como el juez injusto. Recuerda, esto no es teología, es una narración rabínica que trabaja de esta manera. Usted, nosotros, somos la mujer viuda que vamos a la corte de oración, no estamos muy bien vestidos, no podemos hablar de la mejor manera, somos una vergüenza para la corte, pero seguimos regresando para solicitar algo que es justo. Sabemos que somos víctimas de un acto de injusticia. Dios no es todo suavecito en este contexto romántico y amoroso. Imaginemos un Dios un poco distante, como un juez, como un jefe, ¿no? Con sus túnicas de seda blanca, que no nos está prestando mucha atención, está medio aburrido, quizá exhausto con tantas peticiones que le vienen de la tierra, expresándose en forma reiterada e insistente. Un Dios que está recibiendo millones y millones y millones de oraciones por segundo. Y la oración, dice Jesús, es así. Es una transacción persistente entre una viuda desesperada y un juez que está súper ocupado. El juez que tal vez se rehúsa a escuchar el reclamo y la viuda desesperada puede regresar a casa derrotada. Sin embargo, debemos notar que el resultado de esta reunión no depende de una buena inclinación del juez, sino depende de la insistente petición reiterada de la viuda. Hay algo que nos está enseñando Jesús, que no solamente depende del juez, en ocasión la justicia, el que una oración sea respondida, tiene mucho que ver con la persistencia, con la insistencia, con volver una y otra vez y hablar con el juez para que haga justicia. Yo recuerdo hace unos meses atrás, una hermana de Colombia, es una peruana, tremenda mujer misionera en Colombia, que ha empezado varios orfanatos en América Latina, en Sudamérica, y ahora está empezando uno en una parte que todavía es muy vulnerable en Colombia, cerca de Cali, a unas 2 o 3 horas de Cali, al sur de Colombia, donde las guerrillas han sido donde hay presencia todavía de las guerrillas y movimiento del narcotráfico, y son zonas peligrosas. Yo he ido 3 o 4 veces allá, y cuando voy en la mañana y arranco en la tarde, o sea, no me quedo en la noche, porque generalmente voy con americanos, ¿no? Y es una zona peligrosa, o sea, ha sido una falta de responsabilidad mía llevar americanos para allá. Pero como hay que mostrarle a veces la realidad a los americanos, los he llevado para allá durante el día, ¿no? Y los saco, ¿no? Rapidito, y no en la noche. Pero bueno, esta hermana, Hermelinda Tomasto, empezó a llamarme. Y usted sabe la estructura de la Iglesia de Dios. Yo era en ese momento el superintendente, director de área para América Latina. Tenemos un superintendente regional, ¿no? Que atiende toda Sudamérica, y luego un supervisor nacional que atiende los ministerios a nivel nacional de Colombia, y luego el pastor de distrito, qué sé yo, toda
una burocracia, ¿no? Toda una jerarquía que tenemos denominacional. Y Hermelinda, que está ahí atendiendo a 50, 60 niños y niñas que son víctimas de la violencia, desplazados, de familias desplazadas, que necesitan ser refugiados, amparados, hay que darle comida, etc. Me llamaba directamente a mí, ¿no? Y me decía, Pastor Ramírez, necesito que haga algo por los niños, 60 niños que no tienen que comer hoy. Mándeme plata para la comida de los niños. No, sí, hija, está bien, voy a ver qué hago, voy a hablar con los amigos, voy a ver cómo hacemos. Y le mandaba ahí plata. Después, al otro mes, pastor, otra vez tienen hambre los niños y tienen frío, hay que comprarle frazadas, unas camitas, unos colchones, y hay que edificarle, hay que pintar y papá. Y ya la hermana me tenía hasta aquí, hermanos. O sea, uno puede ser muy líder espiritual, pero llega un punto donde uno es saturado, ¿no? Y a cada rato un correo electrónico, y ahora, hermano, y los celulares, y cada vez que uno ve un correo electrónico le sube la ansiedad, y le sube la presión, y la palpitación cardíaca. Ya no es lo mismo. Antes, cuando uno no tenía todos estos aparatos electrónicos, uno vivía en la vida tranquilo, nadie lo molestaba, y uno se enteraba de los problemas cuando llegaba a la casa, y ahí que te llamó fulano de tal, y que te llamó fulano de tal, o en el trabajo, pero era una vez al día, era una vez a la semana. Ahora, hermano, a cada rato, ting, 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 y le van entrando los correitos y los telefonazos y los mensajes, y uno anda, hermano, totalmente contrariado. Ahora que Hermelinda todavía, además de todo eso, hermano, que tengo 60 niños acá que son de diferentes partes, desplazados, qué sé yo, se está muriendo de hambre, mande plata. Y hermano, humanamente me daban unas ganas de mandar a Hermelinda a la punta del cerro, hermano. ¿Qué actitud más espiritual, ¿no? Este será un pastor, dirá usted, ¿no? Representante de la iglesia. Pero es que, hermano, me tenía. Pero cada vez que casi emitía un edicto, tenía que confrontarme de que esta mujer tiene razón. La mandé a hablar con el pastor de distrito, con el supervisor, con el superintendente. Al final me llegaba a mí. Y cuando yo quería mandarla para... Decía yo, pero hay 50 niños que si yo no hago algo hoy, no van a comer. Ella no está pidiendo para ella. Ella no está pidiendo una cosa para el esposo, para su propio hijo. Está pidiendo porque ella está frente a frente, cara a cara, con una situación de injusticia. Y alguien tiene que responder. E insistía, e insistía, e insistía. Y había que solucionar, y había que solucionar, y había que solucionar, porque uno no le podía decir que no. ¿Cómo le dice usted que no a lo que no le puede decir que no? Porque si dice que no, usted es cómplice de la injusticia. No es tan fácil la vida, hermano. Escuche mi lamento. Estoy haciendo una catarsis con ustedes hoy día acá. La vida no es fácil. Pero tanto la perspectiva romántica y cínica no lo resuelven. Al parecer todo lo que Dios depende, al parecer todo lo de Dios depende del poder de resolución y de persistencia de la vida. Esta mujer está llena de esperanza. Ella nunca, nunca, nunca dejará de insistir. Nunca, nunca, nunca tirará la toalla. Ella nunca, nunca, nunca se rendirá. Ella tiene esperanza porque ella sabe que su reclamo es legítimo. Ella tiene esperanza porque sabe que las cosas podrían y deberían cambiar. No pueden seguir como están. Ella tiene esperanza que el juez va a favorecerla con un veredicto, aunque le guste o no, porque el caso es serio e es importante. La oración depende de ese tipo de esperanza, de que hay un Dios que tiene el poder de crear lo nuevo. A este Dios que nosotros servimos, este Dios tiene la capacidad de cambiar las circunstancias, de transformar las situaciones. Este Dios a quien nosotros servimos tiene toda autoridad en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra. Es el supremo Dios. Todo está en sus manos. Cuando uno sabe que existe un ser que puede restaurar las cosas, que puede sanar, que puede salvar, un Dios que puede hacer una diferencia, uno no se puede quedar callado, uno va a tener que hablar, uno va a tener que acudir a ese individuo y decirle, hay una injusticia que está ocurriendo en este lugar y necesita tu intervención
urgente. El contenido principal de esta oración es la justicia. Mire que el término justicia satura este texto en la historia. Ella dice, hazme justicia en el versículo 3. El juez cansado y exasperado finalmente dice, yo te haré justicia en el versículo 5. En el comentario de Jesús, que hace Jesús de esta parábola de la historia, en el versículo 6, Jesús dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? Os digo que pronto les hará justicia. La justicia es el asunto más correcto para la oración. Cuando nosotros oramos en relación a algo que debe ser restaurado, a algo que debe ser atendido porque hay una injusticia presente, son las primeras oraciones que Dios va a escuchar. Ya que la imagen que se nos da es una corte y un juez. Pero nosotros hemos reducido la justicia pensando que tiene que ver con darle a la gente lo que merece por sus acciones. Pero este no es el significado que las Escrituras le da a la justicia. La Biblia enseña por justicia que todas las personas, sin excepción, todas las personas, al vivir en comunidad, debido a que son seres humanos, tienen derecho a todo lo que se requiere y necesita para la dignidad, para la paz, para la libertad, para la salud, para el gozo, para la seguridad. La gente de Dios no viene a Él con peticiones frívolas, superficiales, egocéntricas. El objeto de toda oración seria es implorar a Dios para que haga justicia. ¿Justicia qué significa? Dignidad para la niñez, seguridad para las familias, hogares para los desamparados, escuelas para los aprendices, salud y cuidado para los pobres, alimento para el necesitado, respeto para el abusado, entre ellos mujeres y niños, compasión por los sobrevivientes de la violencia en todas sus formas. Oh, querida iglesia, necesitamos llevar nuestras oraciones a aquellas cosas que realmente son importantes. La Biblia, imagínate que la Biblia nos da la noción clara de que Dios quiere restaurar todas las cosas. Y nosotros como su iglesia necesitamos focalizar nuestras peticiones a Dios en aquellas cosas que realmente son importantes. A veces nosotros espiritualizamos tanto las cosas y pensamos que nosotros nomás somos los que tenemos que recibir. Todo este evangelio de la prosperidad, si usted es buen cristiano va a tener autos, si usted es buen cristiano va a tener casas, si usted es buen cristiano va a tener un montón de cosas, siga orándose, siga portándose bien y todo le va a ir muy bien. Aunque haya toda la gentuza que no tiene a Dios, se va a morir de hambre, no va a tener educación, no va a tener casa, no tiene solución, van a ser siempre pobres, etc. Y nosotros vivimos muy bien a veces con ese tipo de mentalidad. Eso no es bíblico. Jesucristo nos trae a otro nivel de espiritualidad, donde tenemos que luchar por la dignidad humana. No podemos. ¿Usted es cristiano o no es cristiano? No son cristianos, por eso le va mal. Y nosotros no podemos hacer nada porque primero hacemos bien a la familia de Dios. Y usted no es familia de Dios, usted no es familia. ¿No? Y a veces maltratamos a las personas y no le damos ninguna importancia. Imagínense, yo ayer le hubiera dicho a este señor, pero antes de orar por usted necesito saber, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree que su hermana se fue al cielo, al infierno? ¿Para dónde? Antes de orar para saber cómo voy a orar. No, yo tengo que ponerme al lado del hombre y traerle el consuelo divino. No puedo hacer un interrogatorio antes de cumplir con mi responsabilidad de hijo de Dios. Oh, hermanos y hermanas, yo no sé lo que está pasando, pero necesitamos como que revisar un poco. No estoy hablando de esta iglesia, toda nuestra espiritualidad a veces se equivoca de camino. La iglesia se reúne para orar por sí misma y por todas nuestras necesidades. Y está bien, yo creo que tenemos que orar por nosotros, por nuestras necesidades, etc. Pero hay demasiada oración y orando por la alfombra de la iglesia. Señor, renueva el equipo de sonido. Padre, te estamos pidiendo por la guitarra hace un mes y no nos da el piano, Señor. ¿Y qué pasa con la cámara fotográfica que te estamos pidiendo, Señor? Y hay un mundo en llamas, según Billy Graham. 50 millones de desplazados, gente que no tiene ningún tipo de orientación, un mañana incierto absoluto. Y la iglesia a veces está entretenida
usando tiempo, no, horas de oración que nos afectan a lo medular, que es traer justicia al mundo. Entonces la iglesia necesita abrir sus ojos. Pocas veces desde nuestros templos más y más cómodos presentamos a Dios las necesidades más críticas en nuestros pueblos. Hoy debemos ir a nombre de los que más sufren y presentarnos en la corte del Rey a favor de las otras personas para levantar una voz y levantar peticiones de justicia, volver una y otra vez a levantar nuestra voz de reclamo por justicia y misericordia. Aunque pensemos que el juez no nos está escuchando, debemos volver a presentarnos delante de Él una y otra vez para reclamar la necesidad de justicia. Lo hacemos porque Jesús lo dice: orad sin cesar. Nos habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando Dios se canse de nuestras oraciones y se exaspere de nuestra asistencia e insistencia, Dios responderá. Dice, Jesús está diciendo esto. Que podemos llevar al Padre a un punto donde Él va a responder. Porque si un juez injusto que no ama a la humanidad responde para que ya no lo moleste más, imagínense Dios que los ama, no va a escuchar las plegarias de nuestro corazón. Así que oraciones persistentes por justicia son actos y señales claras de esperanza. Cuando oramos es que hay esperanza. Cuando no oramos, que ya no hay esperanza. Mi mamá se enfermó ahora en el mes de julio por un mal medicamento, mala práctica médica que le dieron. Estaba muy bien mi madre, 83 años, pero estaba muy bien. Dentro de todas las complejidades que ella tiene físicas, su calidad de vida excelente. Pero le dieron un medicamento que la llevó al hospital 3 semanas durmiendo. No la podían levantar. Y mis hermanas y mis hermanos y mi padre y nosotros, una cadena de oración mundial orando por mi madre. Y mientras orábamos y orábamos, es que creíamos que Dios iba a hacer una obra de justicia. Yo sé que después de los 80 años uno puede partir con Dios en cualquier momento, pero ¿por qué tiene que partir mi madre, una pionera de nuestra iglesia en Chile, esposa de pastor de tantos años, fiel mujer o mujer de oración? ¿Por qué tiene que partir con una mala práctica médica? O sea, que se quede dormidita, tranquila mientras duerme, que se vaya con el Señor, que sea una transición suave. ¿Por qué tiene que ser tan crítica la situación? Es una cuestión injusta. Y nosotros estábamos orando, Señor, esto no puede ser. Y los médicos decían, pero ya, ríndanse, le decían a mis hermanas los médicos, ríndanse, dejen a su madre ir. Y nuestra madre, que después me contaba bien la historia, decía, y yo allá, entre la oscuridad y la luz, y entre la muerte y las tinieblas, yo le decía, Señor, déjame vivir, yo quiero seguir viviendo porque quiero ver a mis hijos y quiero ver a mis nietos. Y necesito vivir, Señor. Hoy no quiero todavía partir. Así que mi mamá estaba intercediendo allá en su inconsciencia, allá. Y nosotros en nuestra conciencia acá, y los médicos, déjenla ir. A los médicos no les convenía que nada más, o sea, ¿entiendes? Ahora tiene que sobrevivir a ellos a toda una demanda porque vamos a reclamar, un reclamo responsable, ¿no? Pero no puede ser de que nosotros nos rindamos la oración, porque cuando uno deja de orar, es que ya no hay más esperanza. Mientras uno está orando, hay esperanza. Y la señal más clara de esperanza es cuando usted ora. O sea, mientras hay oración, hay esperanza. Y usted está predicando esperanza mientras está orando. Y si usted dejó de orar, es que ya no hay esperanza. Porque claro, si ya no le pedimos más al Señor, dejamos que las cosas vayan. Tengo que ir cerrando. La oración no es solo una oración para niños y niñas santos antes de dormir. La oración no es solo para la gente neurótica, extremadamente religiosa. No. La oración es más bien el gesto central por el cual nos mantenemos en fe, ¿no? Por el cual seguimos esperanzados por el mundo, por el cual mantenemos la justicia delante de Dios y de nosotros mismos. Orar siempre significa esperar por la justicia, molestar al juez, pero que confiamos siempre que Él tiene el poder para hacer una diferencia, ¿no? Y las buenas nuevas es que nosotros, la iglesia del Señor, somos creyentes con esperanza,
cargosos por la justicia. No vamos a dejar a Dios hasta que nos dé un buen veredicto. Y es por esto que tenemos que orar por la pobreza injusta de más de 200 millones de latinoamericanos. Hay más de 200 millones todavía de América Latina que viven, de América Latina, de latinoamericanos que viven bajo los niveles de pobreza. Oremos por los 450 millones de niños y de niñas en riesgo en todo el mundo. Hermano, eso es bastante niño, ¿no? 450 millones de chicos que no van a vivir en los próximos 6 meses por una variedad de situaciones, ¿no?, que están vinculadas con actos de injusticia. Oremos por los cristianos martirizados por ISIS y por la iglesia perseguida. Oremos por la desarticulación de la corrupción organizada en nuestros países. La corrupción organizada en Centroamérica, México, hermano, tiene a esos países neutralizados. Y nuestros niños y niñas, mujeres, están siendo víctimas del robo, no del asesinato, del feminicidio. Oremos por los desplazados de la tierra. Más de 50 millones de personas desplazadas que ya no viven en sus casas, en sus lugares, han tenido que huir y buscar horizontes en otros lugares porque corre peligro su vida. Wow. Oremos por los inmigrantes invisibles en los Estados Unidos, más de 12 millones hoy que no tienen derecho a vivir abiertamente y disfrutar la vida. Oremos por las mujeres o la mujer latinoamericana y africana que es víctima y sobrevive de constantes abusos hasta el femicidio. Oremos por los esclavos y esclavas sexuales contemporáneos. Hoy, más de 30 millones de esclavos contemporáneos en el mundo. La mayoría niños y mujeres, muchas de ellas traficadas para traer ganancia a unos pocos. Oremos por los pueblos que no han sido alcanzados por las buenas nuevas del Evangelio. Oremos por más de 20 millones de niños y niñas que no tienen acceso a la educación en América Latina. Esto es injusto. Dios, haz justicia. Oremos por la generación emergente, las nuevas generaciones. Oremos por los presos y presas que están en la cárcel sin haber tenido una sentencia. Hay personas en este país que ya llevan años en la cárcel que no tienen sentencia. Y en nuestros países peor, hacinados en lugares no apropiados, sin sentencia por años. Es una injusticia. Oremos por los que tienen hambre y sed de justicia. Oremos por la iglesia para que sea modelo de santidad hacia Dios y justicia hacia las personas. Oremos por la paz y por la justicia en el Medio Oriente. Oremos por los que no tienen voz, por los más débiles de la tierra. Oremos para que Dios nos ayude a orar sin parar por justicia en la tierra, por un mundo nuevo, por la nueva creación, por la restauración de todas las cosas. Querida iglesia, oremos por un avivamiento de justicia. Yo creo que a veces oramos por avivamiento. Señor, dan un avivamiento. ¿Un avivamiento de qué? ¿Y para qué? El Señor dice, bueno, ¿para qué quieren ser reavivados espiritualmente? ¿Qué les parece si no entramos en sus momentos de oraciones que tienen varios durante la semana, focalizando las oraciones? Danos un avivamiento de justicia. Queremos ver tu gloria, queremos ver cómo tu señorío, tu poder se hace manifiesto, cómo tú restauras todos estos sistemas pecaminosos, todas esas estructuras que tienen bajo aflicción a millones y millones de personas, y podemos ver tu gloria. Danos un avivamiento de justicia. Y tal vez en esta mañana tú mismo tienes algunos asuntos pendientes. Tal vez tú mismo sientes que has sido víctima de actos de injusticia que nunca se resolvieron. Tal vez te rendiste a ellos. Capaz que nunca hiciste reclamos responsables a nadie, pero tú hasta el día de hoy sientes que esos actos han limitado tu vida. Te tienen mirando hacia atrás, te tienen mirando hacia el pasado, te tienen anclado en el pasado. Y tú necesitas que Dios haga justicia para que tú puedas avanzar. Porque cuando uno se siente con cuestiones pendientes, es como que uno no puede moverse hacia su destino. Yo creo que Dios quiere hacer algo espectacular en esta mañana. Y quiere traer una obra de justicia también a tu vida. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Ahí donde estás. Y permites que Dios en esta mañana traiga nos dé una expresión de su divinidad, que nos dé una expresión de su amor, de su ternura,
A mí me gustaría incluso visualizar espiritualmente el oído de Dios que se acerca a nosotros y que nos escucha profundamente. Tal vez hay algo que tenemos que decirle a Él. Tal vez hay algo personal, familiar, que nos incomoda y que necesitamos una acción que nos parece justa. A veces los actos de injusticia tienen niveles y los niveles mínimos de injusticia también nos afectan negativamente. Y necesitamos que Dios haga la obra. Yo voy a pedir que te pongas de pie un momento. No sé si puedes tocar algo muy suavecito, pero a mí me gustaría hacer un llamado en esta mañana. Hay muchas tareas por las cuales orar. Este país está convulsionado en estos momentos, no es el único.